Mañanas en Libertad. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, compareció ayer ante la Audiencia Nacional en el marco de la investigación del caso Plus Ultra. Está siendo investigado por varios presuntos delitos vinculados, por un lado, al rescate de la aerolínea y por otro a las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho durante los registros practicados por la policía. El debate ha tenido acceso a los audios de la declaración prestada ante el juez instructor de la causa, José Luis Calama. A lo largo de casi 3 horas de interrogatorio, el expresidente no abordó la cuestión de mayor interés que ha suscitado en la opinión pública: el origen de las joyas encontradas en su despacho. Fue al término de la comparecencia cuando el magistrado preguntó a la defensa de Zapatero qué previsión de tiempo manejaba para que su cliente estuviera en disposición de declarar específicamente sobre este asunto. ¿Qué le iba a decir? El tema de las joyas, no sé qué previsión de tiempo manejan para estar en disposición de poder declarar. 1 semana, 10 días, como máximo. Vale. Bueno, pues ha terminado su declaración. Bueno, muchas gracias, señoría, y espero no haber estado en ningún momento, en fin, en un tono no conveniente. Nada, todo correcto. Pese a su imputación, el expresidente no se le ha impuesto ninguna medida cautelar. No obstante, deberá comparecer próximamente para dar explicaciones sobre el origen y la procedencia de las joyas, que su entorno atribuye a una herencia familiar y a diversos regalos recibidos durante su trayectoria como representante público. Bueno, pues señores, esta era la segunda jornada, como les hemos dicho, de declaraciones en la Audiencia Nacional. Se han filtrado algunos audios de ese momento en el que se escuchaba al propio José Luis Rodríguez Zapatero intentar ser amable con el magistrado, teniendo en cuenta pues que había sido una jornada bastante larga en el que hubo algunos momentos de tensión. ¿Por qué? Pues porque José Luis Rodríguez Zapatero de unas cosas decidió hablar, de otras cosas decidió callar, dio algunas versiones de según qué cosas que parecen ser que pues no han terminado de convencer al juez, a un juez que está siendo sumamente cauteloso. Yo antes hablaba del tema de la retirada del pasaporte de Begoña Gómez, en el caso de una previsible fuga. En el caso de José Luis Rodríguez Zapatero también se puso encima de la mesa este tema, y hay muchas personas que han criticado precisamente esto, que no se le haya retirado el pasaporte, pero yo me quedo con un comentario que hizo María Jamardo a través de su cuenta personal de Twitter, en el que explicaba que estaba siendo muy muy cauteloso este juez precisamente para que no hubiera un defecto de forma que hiciera que pues lo que está intentando, ¿no?, realmente el abogado José Luis Rodríguez Zapatero, que en un momento determinado pues puedan librarse con ese fantástico defecto de forma. Así que está pensando pues en que no se le caiga esa causa, y por eso va tan poquito a poquito, ¿no? Por eso lo contaba también María Jamardo a través de su red social. Está intentando que en ningún momento se le escape este caso y que acabe, pues qué sé yo, en manos del Constitucional, y que en un momento determinado, pues como ya saben ustedes quién puso a qué magistrado en el Constitucional, pues acabe esto saliendo por la calle de en medio. A mí me gusta sobre todo ser cauta a la hora de evaluar cada una de las cuestiones. Lo que sí que sabemos es que el juez ha decidido investigar a Alba y a Laura Rodríguez Zapatero, a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, y también a su secretaria, a Gertrudis Alcázar, por ese papel dentro de la trama del caso Plus Ultra. El que una persona como José Luis Rodríguez Zapatero haya decidido utilizar a sus propias hijas, que como les decía yo, dentro del entorno familiar eran personas vulnerables, teniendo en cuenta que eran sumamente jóvenes, incluso para crear una agencia de marketing como What the Fab, denota que es una persona que o se creía realmente impune para hacer absolutamente todo lo que quería, o que realmente no tenía escrúpulos para, como les digo, arrastrar a buena parte de su familia, cosa que también es denominador común con Pedro Sánchez, teniendo en cuenta la imputación de su mujer, Begoña Gómez, y de su hermano, de David Sánchez, conocido popularmente como David Azágara, por su nombre artístico. El magistrado lo que ha considerado respecto a las hijas es que la agencia de marketing What the Fab pudo actuar como vehículo para canalizar fondos y dar cobertura a operaciones del entramado, mientras que la propia secretaria es un nodo central de comunicación y de gestión documental, hasta el punto de que se han intervenido una serie de correos electrónicos en los que la propia Gertrudis decía algo así como que le dijeran qué importe ponía para
según qué facturas, y luego tenía que cambiar el importe y aumentarlo, que le dijeran por favor qué tipo de concepto ponía para dejarlo todo atado y bien atado, sin tener en cuenta pues qué servicios se habían prestado, ¿no? Porque ya me dirán ustedes qué tipo de secretaria, que además tenía una cuenta de correo electrónico a nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, trabaja de esta manera, ¿no? De esta manera tan independiente, diciendo, oye, pues voy a poner este importe, pero ¿lo inflamos? Así burdamente. ¿Y qué ponemos de concepto? ¿Ponemos esto? Bueno, pues esto da idea de hasta qué punto eran burdas estas gestiones, ¿no? Que era una de las cosas que comentaba ayer don Luis del Pino en esta mesa, si es peor que se cometan estafas por los que son malos o los que son tontos, ¿no? ¿Qué prefiere usted? ¿Que le time un malo o que le time un tonto? ¿O el que se hace el tonto realmente es malo? Es que es una cuestión casi filosófica, sobre todo teniendo en cuenta lo que tenemos, que es una imputación histórica, la del primer presidente del gobierno, que tiene que prestar declaración ante la Audiencia Nacional en unas imágenes que ya se han convertido, como les digo, parte de la historia de España, de una historia auténticamente nefasta, las típicas imágenes que nos gustaría no tener que recordar porque jamás se hubieran producido. Pero lo cierto es que tenemos que ser muy cautos con todo lo que estamos viendo y sobre todo con ese entramado complejísimo entre la empresa Análisis Relevante, la empresa What the Fab, una empresa intermedia que se llama Inteligencia Prospectiva y después cómo se desfían los fondos de unos a otros. Lo que está explicando este auto es que estas empresas no tenían una actividad normal, que básicamente unas empresas se dedicaban a fabricar facturas a medida y otras a mover el dinero. Y que al final José Luis Rodríguez Zapatero haya decidido poner a sus propias hijas en esta trama, dice muy poco de un padre. A mí me da la sensación de que es una persona que, ya ven ustedes, se creía impune y que no tenía escrúpulos. Una malísima mezcla de dos cosas. Vamos a hablar, como les digo, durante mucho rato de estas declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional, pero también de cosas importantes que les atañen a ustedes directamente. Tenemos que hablar de medidas que vienen desde la Unión Europea y de inmigración. El Parlamento Europeo ha dado luz verde al nuevo reglamento de retorno, una de las reformas más significativas de la política migratoria de la UE en los últimos años. En la aprobación estaba presente el presidente de Vox, Santiago Abascal. Le escuchamos. Quiero decir que es un placer estar en Bruselas en un momento tan importante, en un momento histórico, porque es la primera vez que las instituciones europeas y el Parlamento Europeo toman una decisión en la dirección correcta en materia de migración. Este es el primer gran paso en el sentido contrario de promover la inmigración masiva. El reglamento de retorno viene a apuntalar el discurso que está sosteniendo Vox hace mucho tiempo en España, en el sentido de que hacen falta repatriaciones de quienes entran ilegalmente, deportaciones de quienes cometen delitos y un proceso de remigración de aquellos que están viviendo del esfuerzo de los demás, tanto en España como en Europa. Y es verdad que podemos sentirnos muy orgullosos en estos momentos por el gran trabajo que ha desarrollado Patriots y los partidos que forman parte de Patriots, junto también con los conservadores y con los reformistas, que son quienes están detrás de esta presión para que Europa comience a tomar decisiones correctas para proteger la seguridad, para proteger el bienestar y para proteger la economía de los europeos. Es verdad que los españoles tenemos que celebrar esto en Europa en un momento en el que también tenemos muchos motivos de vergüenza al caminar por Europa, porque padecemos un gobierno secuestrado por una mafia corrupta que no solo está robando a los españoles, no solo está demostrando que todo el entorno del presidente del gobierno está corrompido, sino que además se permite el presidente del gobierno impulsar un proceso de invasión migratoria, anunciando regularizaciones masivas que suponen un efecto llamada hacia España y hacia el continente europeo. Es decir, Sánchez está poniendo en riesgo a España, pero también a los europeos, y lo está haciendo con estas regularizaciones y también intentando alterar el censo electoral, acelerando las nacionalizaciones. Es decir, Sánchez va a hacer lo necesario para permanecer en el poder, aunque sea contra el Estado de Derecho y contra los intereses de los españoles. Por lo tanto, mucho que celebrar con el reglamento de retorno, pero también muchas preocupaciones que transmitir en Europa, que es lo que estamos haciendo, explicándoles a todos que las instituciones españolas y el gobierno de España están hoy secuestrados por una mafia corrupta dispuesta a robar las próximas elecciones.
Pues señores, declaraciones desde Bruselas de Santiago Abascal, aprovechando también la cumbre de Patriots. Tenemos que decir que por una vez nos tenemos que felicitar por lo que ha pasado en la Unión Europea, que está siguiendo pues algo que dicen muchas veces los más progres, que elogian las democracias nórdicas, lo que hacen países como Suecia, Noruega, etcétera, etcétera, que apuestan por esa remigración. Lo hemos visto en esa cumbre de líderes patriotas a la hora de hablar de ese reglamento de retorno. El primer gran paso en ese sentido, en el de que la Unión Europea se dé cuenta de cuán dramática es la inmigración masiva, esa avalancha. Y por tanto, con este nuevo reglamento de retorno de inmigración, lo que ha votado el Parlamento Europeo es a aprobar pues que se endurezca la política migratoria común, que se amplíen los plazos de detención hasta 24 meses, que se creen centros de retorno fuera de la Unión Europea para permitir en un momento determinado que las mafias no se lucren de todas esas personas que quieren llegar a Europa y que lo hacen pagando auténticas millonadas, que es realmente una cosa muy dramática, como ya dijo el Papa, en nuestro país. Se facilitan deportaciones hacia terceros países, por cierto, considerados seguros, porque mucha gente dice, no, es que luego les van a dejar en zonas de conflicto. Pues no es el caso, o por lo menos no es lo que dice este reglamento de retorno. Así que a mí me parece muy importante que haya partidos como Patriots, integrado por Vox, en el que impulsan este tipo de medidas tan importantes y que luchan contra la inmigración ilegal e indirectamente contra esas mafias, como les digo, contra esos auténticos delincuentes que pretenden vulnerar algo tan sagrado como la ley de fronteras a nivel europeo, en este caso con este reglamento de retorno, y sobre todo nosotros lo estamos viviendo en nuestro país, como saben, con esa auténtica avalancha migratoria que hace que algunas localidades lo pasen muy mal, y lo hemos visto, como les he dicho, con esa visita del Papa León XIV hace unos días justo en nuestro país, donde lanzó un mensaje también muy parecido, hablando directamente de esas mafias que obligan a personas desesperadas a que se jueguen la vida y que convierten en algunas circunstancias las travesías en viajes muy arriesgados y en los que, por desgracia, como saben, se saldan en muchas ocasiones con muchas muertes. Así que enhorabuena Europa por este nuevo reglamento, y veremos si al fin consiguen enderezar el rumbo, no solo en ese asunto, sino también en materia de defensa y en otras muchas cosas. Me consta que va a estar Patriots ahí presionando fuerte para que así sea. ¿Por qué? Porque luego nos encontramos con noticias como la que le vamos a contar ahora. Quieren arreglar el tema de la hucha de las pensiones, el tema de la seguridad social. ¿Y cómo lo hacen? Pues con cosas como esta. Las eutanasias practicadas en España aumentaron un 32,6% durante 2025, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad. En total, 565 personas recibieron esta prestación frente a las registradas el año anterior. Además, las solicitudes alcanzaron las 1.284, lo que supone un incremento del 38% respecto a 2024. La tendencia al alta se consolida desde la entrada en vigor de la ley en 2021. Aquel año, durante los meses en que la norma estuvo activa, se registraron 173 solicitudes. La cifra ascendió a 576 en 2022, 766 en 2023, 929 en 2024 y las 1.284 de 2025. Por patologías, los pacientes oncológicos concentraron el mayor número de solicitudes, con un 37% del total. Sin embargo, entre los casos en los que finalmente se practicó la eutanasia, predominaron las enfermedades neurológicas, que representaron al 46%. Por comunidades autónomas, Cataluña encabezó el número de solicitudes, seguida de Navarra y el País Vasco. En el extremo opuesto se situaron Murcia, la Comunidad Valenciana y Extremadura, que registraron las cifras más bajas. Pues señores, esta es sin duda una muy buena manera, seguro que lo piensa así el Ministerio, de enderezar eso de la hucha de las pensiones. ¿Qué hacemos? Pues nos cargamos a 1.284 personas, que son las que solicitaron el año pasado la eutanasia, y pues mire, 1.284 pensiones que no hay que pagar. ¿Qué les parece? Fantástico, ¿no? Es una manera de hacer números rápidamente. Ya ven ustedes que es un crecimiento dramático, sobre todo teniendo en cuenta pues cómo hemos visto otros países que tenían también implantada el tema de la eutanasia, como son Países Bajos o Canadá, donde realmente allí no va creciendo, sino que ha sido España la que ha presentado
un alza significativa. Y se une eso a otras noticias que nos encontramos, como por ejemplo esto que publica La Gaceta sobre el aborto, que elimina al 95% de los bebés diagnosticados con síndrome de Down en España. Es un auténtico milagro encontrarse en España con un bebé con síndrome de Down, porque los matan, señores. Y así de duro es, los matan. Igual pasa con el tema de los embarazos adolescentes. Es muy raro encontrarse con un embarazo adolescente, pues porque ahí está el tema del aborto. Y desde luego es un tema muy sensible y muy complejo, pero que quizás habría que abordar, porque luego se experimentan sentimientos de culpa, de responsabilidad. En fin, hay una presión social marcada por estereotipos negativos y que hace pues que terminen desembocando en este tipo de cuestiones. Señores, aquí no estamos para juzgar, estamos para explicarles cómo son los datos. Y lo que estamos viendo es que cada vez hay más solicitantes de eutanasia, muchas personas que fallecen con diagnósticos complejos y que desde luego yo no sé si es el camino en el que debería seguir nuestro país, para que nos lo hagamos mirar, por lo menos para que pensemos, para que reflexionemos, porque tenemos una altísima responsabilidad. En fin, y ahora vamos con una buena noticia de una compañera y que la verdad que nos alegra por ella y por la institución que le concede un premio. Vamos con ello. La Asociación de la Prensa de Madrid ha concedido el premio al mejor periodista del año a la directora adjunta de The Objective, Ketty Garat, en reconocimiento a una trayectoria de investigadora que alcanzó uno de sus hitos más relevantes en 2025. El jurado destaca que Garat inició en 2021 las primeras investigaciones sobre el caso Koldo, publicando informaciones que marcaron el desarrollo posterior de la causa y que, pese a derivar en varias querellas contra ella, fueron respaldadas por los tribunales, que desestimaron todas las acciones judiciales presentadas. La resolución también pone en valor la determinación de la periodista para continuar con sus investigaciones a pesar de la complejidad y la presión que rodeaban al caso. Gracias a ese trabajo sostenido en el tiempo, Garat siguió aportando nuevos datos, material audiovisual y pruebas que contribuyeron al avance de la investigación judicial y al desenlace procesal del exministro. En la ceremonia estuvo presente Isabel Díaz Ayuso, que dijo esto sobre la periodista. Ketty Garat ha sido elegida mejor periodista del año por su labor como periodista de investigación. Con rigor y perseverancia se ha mantenido siempre firme en la búsqueda de la verdad. A pesar de las presiones y el señalamiento que ha soportado estos años, nunca ha mirado para otro lado, no se ha desentendido y siempre ha querido saber, perseverando en ocasiones en completa soledad. Yo lo identifico con completa libertad. Hoy queda claro también que Ketty siempre estuvo bien encaminada y que tenía razón. Bueno, pues nosotros queremos darle la enhorabuena a Ketty Garat porque lo que ha hecho es seguir adelante publicando, atreviéndose a sacar cosas que realmente eran incómodas para el poder, y entiendo también que su medio de comunicación, que es The Objective, ha recibido muchísimas presiones para que no siguiera adelante con esta labor. Así que enhorabuena a Ketty Garat, pero sobre todo enhorabuena a la APM, a la Asociación de la Prensa de Madrid. Hay premiados que ennoblecen a las entidades que los premian. Hay premiados que enriquecen los galardones, y en este caso yo creo que le hace más favor Ketty Garat a la APM que la APM reconociendo su labor, porque sepan ustedes que la Asociación de Prensa de Madrid en muchos casos se ha puesto de lado a la hora de respaldar a compañeros. Y en este caso, pues bueno, pues es digno de elogio que quieran hablar de la valentía de alguien que se atreve a fiscalizar al poder, como es el caso de Ketty Garat, que se atreve a seguir publicando cosas, como es el caso de Objective, y a apostar por el periodismo de investigación, que tengo que decirles que en nuestro país lo que es periodismo de investigación, como podemos pensar el destino americano, de esas personas que se infiltran dentro de una empresa o dentro de una entidad gubernamental y acaban extrayendo información, pues como tal es muy extraño, prácticamente inexistente, que al final funcionamos pues con pequeños chivatazos que te pueden dar directamente desde dentro de instituciones o dentro de los propios partidos para empezar a tirar del hilo.
o, por ejemplo, en el caso de las licitaciones municipales, gubernamentales, puedes ir investigando una serie de pliegos y atando cabos, ¿no? Cuando de repente ves un nombre de alguna entidad muy repetida, dices, a ver si va a haber aquí adjudicaciones a dedo. Pero ya les digo que es una cuestión muy, muy, muy laboriosa y también que es peligrosa en el sentido de que a veces estos chivatazos se utiliza para medrar dentro de pues cargos políticos. Intentan en algunas ocasiones pues que terminen, ¿no?, con auténticas luchas de poder entre cargos. Es muy importante que el periodismo de investigación, por tanto, no sirva a intereses particulares, sino al interés propio de todos los lectores, de todos los oyentes, de todos los espectadores, los que quieren saber la verdad. Y ahí está esa función del periodista como control del poder para, como les digo, fiscalizar todas esas actuaciones. Enhorabuena, Ketty Garat, por ese reconocimiento al periodismo de investigación, pero sobre todo enhorabuena a la Asociación de la Prensa de Madrid por seguir lo que nosotros consideramos el buen camino, el de respaldar a los compañeros y apoyar esa labor, a veces noble, a veces no, que es la del periodismo de investigación. Y señores, nosotros, llegados a este punto, nos vamos a ir a la noticia de interés general, que como les digo, tenemos hoy una nueva incorporación, nos la trae Izam Garbin y cuenta con el patrocinio del Banco Santander. Banco Santander ofrece este espacio. La Guardia Civil ha retirado una red de pesca ilegal que se encontraba frente a la costa del Campello, Alicante. Esta embarcación tenía en su interior un pez luna de unos 6 kilos aproximadamente que aún permanecía con vida y que pudo ser liberado y devuelto al mar. Además, también tenían atrapadas 6 doradas sin vida y una gaviota muerta que se había quedado enredada. La actuación se produjo cuando una patrulla del Servicio Marítimo Providencial de Alicante observó a unas 2 millas de la costa una red sin identificación y que no cumplía las características exigidas para la pesca profesional. Ante esta situación, los agentes procedieron a su izado y retirada del mar. La Guardia Civil ha subrayado que las redes de pesca ilegales son una de las principales amenazas para los peces luna en estas aguas, donde figuran entre las capturas más frecuentes. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander.